estos últimos domingos hemos estado hablando sobre cada aspecto de nuestra visión, ¿cierto? ¿Se recuerdan qué fue lo que compartió Santi a los sobrevivientes del fin de semana largo? ¿Qué fue lo que compartió Santi el domingo pasado? La transformación. Bien, María, bien, excelente. Estuvimos compartiendo sobre personas que son transformadas por el amor y el poder del Espíritu Santo. Es importante este punto. Y Santi nos compartió sobre una palabra específica que aparece en la palabra, que es metamorfo en el original griego. ¿Alguien se acuerda qué significaba metamorfo de los que vinieron? Que no son muchos por lo que estoy viendo. ¿Santi? ¿Ah? ¿Viene de la metamorfosis? Ya, sí. La transformación. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Ya, muy bien. Ser transformado de interior al exterior. Eso es la metamorfo, la transformación. Y esta palabra aparecía en Romanos 12:2. Renueve su manera de pensar. Metamorfo. Necesitamos que nuestra manera de pensar sea transformada para que cambie nuestra vida. ¿Ya? Y la vida cristiana no se puede entender sin una transformación. No podemos decir que somos hijos de Dios, o sea, podemos decir que somos hijos de Dios, pero hijos de Dios que realmente viven lo que está en el reino de Dios son aquellos que son transformados, progresivamente, no es magia, pero que van siendo transformados a la imagen de Jesús. Para el Señor no le basta un enchulamiento, ¿ya? A veces pensamos que una peinadita por aquí, una arregladita por allá es suficiente. No, el Señor no quiere enchularnos, no quiere ponernos algunos brillos para que realmente estemos un poquito mejor. Él quiere transformar nuestra vida. Él quiere que nuestra vida sea completamente cambiada a la imagen de Jesús. Ese es el proceso. Y para eso Jesús quiere ser tu Señor y quiere reinar en tu vida. Así es la manera en que somos transformados a su imagen. Me encanta porque esta palabra metamorfo, mientras Santi la compartía el domingo pasado, y me recordaba que yo hace muchos domingos atrás, cuando estábamos reuniéndonos de manera online a través de YouTube, el Señor me estaba hablando sobre esto, sobre cambiar la manera de pensar. Y cuando hablamos de Romanos 12:2, que dice, cambia tu manera de pensar, no se conformen a las costumbres de este siglo, sino que cambien su manera de pensar, etc. Está hablándonos, es la misma palabra metamorfo, se utiliza para el proceso de la transfiguración de Jesús. ¿Alguien recuerda cuál fue esa parte de la historia de la transfiguración de Jesús? ¿Qué fue lo que sucedió? Los que somos cristianos antiguos en el Evangelio. La transfiguración de Jesús. ¿Por aquí? Cuando sube al monte con Pedro y Santiago, no, el otro. ¿Y Juan? Juan, y aparece Moisés y Elías, y en el fondo, ahí lo ven en el fondo como una nube, ¿cierto? Y Jesús cambió. Claro, fue antes de la crucifixión. Eso. Ya, ese es el momento de transfiguración. La misma palabra que se está utilizando para cambiar tu manera de pensar es la palabra que se utiliza para el momento en que Jesús se transformó frente a estos discípulos a su imagen gloriosa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nuestra manera de pensar tiene que ser transformada a la imagen gloriosa de Jesús. Nuestra nueva naturaleza no es un enchulamiento, es una transformación a lo glorioso, a lo celestial de Jesús. Eso es lo que nos está hablando esta palabra. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo eso? No porque quiera copiar lo que Santi compartió la semana pasada, bajo ningún punto de vista, sino porque esto es tan importante para poder comprender la última parte de nuestra visión, que es buscar juntos establecer el reino de Dios en Coyhaique y en cada rincón de la Patagonia. ¿Por qué pudiese ser importante ser transformados para este proceso o para la última frase de nuestra visión? Me gustaría si me pudiesen acompañar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Así que si pueden sacar sus Biblias, muy importante andar con la Biblia. Le podemos vender una tremenda pomada si ustedes no están leyendo con nosotros. Así que es muy importante que puedan acompañarnos en la lectura. ¿Dani? ¿Sí? Tal vez si alguien no tiene Biblia porque... Tenemos Biblias. ¿Alguien quiere una Biblia? ¿Alguien que no tenga Biblia? ¿Alguien que no tenga? ¿Todos tienen? ¿No? Estamos todos armados. Excelente.
Segunda de Corintios 4, versículo 7 dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. La transformación de nuestra vida, y repito, de nuestra mente, porque finalmente nosotros actuamos según lo que hay aquí, ¿cierto? Según lo que está instalado aquí en nuestra cabecita, es como nosotros nos terminamos comportando. Entonces, por eso es tan importante que nuestra mente, y por eso la palabra nos anima a eso. La transformación de nuestra vida nos va a permitir comprender que nosotros somos portadores de un tesoro. Y estos días he estado orando y pidiéndole al Señor que esto no sea solo algo teórico, porque podemos entender muchas cosas teóricamente, sí, un tesoro, qué bonito suena, qué inspirador, pero realmente que sea revelado en nuestro corazón que somos portadores de un tesoro que es glorioso. Y sabes que la palabra tesoro, cuando vamos al original griego, está hablando de algo que es guardado en un lugar seguro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que Jesús puso en cada uno de nosotros un tesoro, porque Él pensó que nosotros íbamos a ser la mejor caja fuerte, el lugar más seguro para que Él pudiese depositar ese tesoro. Tú eres un lugar donde Jesús cree que es seguro guardar sus tesoros. Por eso es importante que verdaderamente seamos transformados desde nuestro interior hacia afuera, desde nuestra identidad en Jesús, desde quienes somos, desde cómo comprendemos el Evangelio de Dios, porque así podemos entender que no es solo algo bonito, sino que es algo real. Somos quienes portamos un tesoro. Podemos saber muchas cosas. ¿Sabes que el otro día compartía con mis discípulos de mi experiencia con Dios? Que yo soy evangélica de toda la vida, por decirlo de una manera, cristiana, canuta, como quieran llamarle, no importa. Y toda la vida, yo tengo 30 años, desde hace 30 años yo vengo escuchando el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Los últimos 2 años el Señor ha transformado mi entendimiento de ciertas cosas que me enseñaron desde que yo tenía meses. Hace solo 2 años que está pasando esto en mi vida. Entonces, ¿por qué insisto con esto? Podemos saber mucho, sí, tenemos un tesoro, sí, pero no vivir en este tesoro, no experimentar la plenitud que significa ser portador de este tesoro y todo lo que este tesoro que está dentro tuyo puede desatar. Por eso es tan importante. Dios, el Dios de gracia, ha extendido su reino para que nosotros seamos parte de Él. Él te ha invitado a ser parte de su reino. Y es el honor más grande, como cantaba la canción. No hay un lugar más alto que estar a los pies de Jesús. Es verdad, no hay un lugar mejor que ser parte del reino de Dios. Así que dicho esta introducción, vamos al meollo del asunto. ¿Qué es el reino de Dios? Porque suena súper interesante, me imaginaba algo medio medieval quizá, pero ¿qué es el reino de Dios? La mejor descripción, y yo sé que muchos de ustedes lo saben, está en Lucas 4, versículos 16 al 21. Así que vamos a buscar Lucas 4, porque me gustaría que me pudiesen seguir. La descripción más poderosa que tenemos de lo que es el reino de Dios. Y dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esta tremenda y poderosa declaración de lo que era el reino de Dios. Jesús tenía una mente tan transformada. Él estaba tan claro en quién era, en cuál era su identidad, en quién era su Padre, que para él no era problema tomar la escritura y hacerla suya. Él sabía tan claramente quién era él, que para él sabía que él era el cumplimiento de esa escritura y no tenía problema en pararse y declararlo frente a los fariseos. Los fariseos, ustedes saben que eran
los legalistas de la época. Para ellos esto era una herejía lo que estaba haciendo Jesús, diciendo que esa palabra se había cumplido delante de ellos. Pero Jesús sabía tan claramente quién era Él, su mente estaba tan clara en quién era para el Señor, que no tuvo temor en declararlo. Y con esta tremenda declaración es que Jesús declara y comienza su ministerio. Es con esta declaración que Jesús da el vamos a su ministerio. Lo que había sucedido antes, Jesús había ido a bautizar. Entre paréntesis, los que no se han bautizado, tomen el riesgo, porque es un acto profético de lo que Dios puede desatar en nuestras vidas, pero eso lo vamos a conversar después. Se había ido a bautizar y no había, hasta ese momento Jesús no había hecho nada, así como, qué apoteósico, qué espectacular. Jesús no había hecho nada. No le había, a nuestros ojos mundanos, no le había ganado nadie hasta ese momento. Él solamente sabía quién era. Y eso bastaba para que el Padre lo miró y haya dicho, en él me complace, Él es mi Hijo amado, Él es el que me complace. Y después de eso Jesús había sido llevado al desierto y había sido tentado 40 días donde su carácter había sido probado. Y es después de ese momento que Jesús baja a Nazaret y entra a la sinagoga, abre este rollo y declara, y con eso da el inicio ya definitivo a su ministerio. Y lo que Jesús hace, toma este extracto, era sacado hace muchos años, había sido profetizado por el profeta Isaías, muy bien, estamos atentos, por el profeta Isaías, cientos de años antes. Y específicamente está en el capítulo 61, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús toma esta escritura, que era una profecía sobre él mismo, toma esta escritura, pero lo que hace después es que le hace un pequeño cambio. Y este pequeño cambio que Jesús le hace a esta porción de la escritura está en el versículo 2. Y dice Isaías 61:2, dice, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Pero cuando Jesús abrió el rollo en el versículo 19, simplemente nos dice que Él finaliza con que Él había venido a predicar el año agradable del Señor. ¿Jesús se equivocó? ¿Se le olvidó recitar la última parte de Isaías 2? Claro que no, obviamente que no. Él deliberadamente excluyó la parte que hablaba del día de la ira de Dios o del juicio, dependiendo de la versión que están leyendo. ¿Por qué? Porque Jesús había venido precisamente a pagar el precio por esa ira. Él dice en Gálatas que se había venido a hacer maldición por nosotros para que en la cruz, al ser colgado en madero, fuera el precio justo por nuestras propias vidas. Por eso Jesús ya no necesitaba agregar que había venido por el año agradable del favor del Señor, ni tampoco haberle agregado la ira, porque la ira iba a ser pagada en la cruz. Simplemente Él venía a pregonar que ahora llegaba el año agradable del Señor. Y saben que el año agradable del Señor tiene un sentido. Y ese sentido está en Levítico 25:10. El año agradable del Señor hace alusión a algo que se le llama el año del jubileo. ¿Alguien había escuchado una vez el año del jubileo? ¿Sí? El año del jubileo era un año que sucedía cada 50 años. Cada 50 años el pueblo de Israel celebraba el año del jubileo. ¿Y qué nos dice Levítico? El año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. Será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. Cada 50 años sucedía que llegaba el año en que todas las deudas eran pagadas. Cada 50 años todos quienes habían caído esclavos eran liberados. Todos quienes habían tenido que ser apartados de su familia, las familias que se habían dividido por esclavitud, volvían a reunirse porque estaba todo pagado, todas las deudas llegaban a cero. Este era el año del jubileo y era un anuncio profético de lo que Jesús vendría a hacer. Y es por eso que cuando hablamos del reino y Jesús termina esta parte diciendo el año y ha venido a predicar el año agradable del Señor, Jesús estaba anunciando lo que haría en la cruz. Estaba diciendo, llegó el tiempo en el que toda persona que fue esclavo ahora quedaría liberado. Toda persona que tenía alguna deuda pendiente, ahora todas las deudas quedarían saldadas y ya no tendrían que esperar 50 años
porque sería inmediato, una vez y para siempre. Eso es lo que había venido a hacer Jesús al traer su reino, la libertad de la esclavitud, las deudas saldadas. Ese era Jesús. La palabra nos habla de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y la verdad, Jesús, Él declaró sobre sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús trajo su reino para hacernos libres, para vivir en libertad. Eso es lo que nos está diciendo. Todo lo que el reino significa es libertad para tu vida. Y es por eso que me gustaría hacerte una pregunta, así que vamos a hacer un ejercicio mental, ¿ya? Y me gustaría que no que levantes tu mano físicamente, pero sí mentalmente, una levantada de manos mental, sobre las preguntas que te voy a hacer. La pregunta general es: cuando el reino de Dios llegó a tu vida, porque si tú recibiste a Jesús en tu corazón, el reino de Dios está en tu vida, así que cuando llegó el reino de Dios a tu vida, ¿hubo algún cambio? Así que levantas la mano mentalmente, ¿ya? La primera es: quizás te habían hablado de un Dios que estaba ahí, ya un Dios que nos cuidaba, qué sé yo, pero al conocer a Jesús de una manera personal, de alguna manera has podido empezar a percibir su presencia, ya sea cuando estás angustiado sientes paz, quizás un hormigueo, cuando de repente estás como orando, sientes un hormigueo, una sensación como de amor medio inexplicable, no sé, sensación de calor, sentimiento del corazón como llenito, pleno. ¿Has sentido experimentado alguna vez alguna de esas opciones cuando conociste a Jesús? Esa es la primera. La segunda: cuando llegaste a conocer a Jesús, ¿sientes que tu corazón se llenó de una nueva esperanza? Quizás sientes que es como un cambio de perspectiva. Quizás situaciones que enfrentas en tu vida cotidiana ya no las enfrentas, o sea, como que no es la misma manera de verlas, no es la misma manera de resolverlas, no es la misma manera de enfrentarlas. ¿Alguien ha tenido esa sensación como de esperanza, un cambio de perspectiva que es distinto, ya no es lo mismo que antes? Esa es la segunda. Cuando Jesús se encontró contigo, ¿sientes que venías con un corazón quebrantado? La palabra, cuando hablamos de quebrantado, nos está hablando a un corazón desmenuzado. En el original, la idea de un corazón que es desmenuzado, que está básicamente como hecho triza, o también otra de las traducciones que está roto en pedazos por aplastamiento, así como que le hicieron así, se quebró. Venías con un corazón así, venías con ciertos quebrantos en tu corazón, pero sientes que poco a poco Jesús ha ido como tomando los pedazos y trayendo sanidad sobre eso. Cuarta, sientes que cuando llegaste a conocer a Jesús venías atado, ya sea en menor o mayor medida, da lo mismo, quizás atado porque tenías ataduras mentales que te impedían, así como estructuras muy rígidas, o quizás espiritualmente por algún tipo de atadura, algún tipo de cosa que venías arrastrando, y Jesús lentamente ha ido liberándote de esa atadura, o quizás no lentamente, quizás ha sido fulminante, también puede ser. Jesús te ha traído libertad en ciertas áreas de tu vida. Quinto, cuando quizás llegaste a Jesús enfermo, pero el Señor ha empezado a sanarte, físicamente estoy hablando, porque también puede ser enfermedades emocionales también, depresión o qué sé yo, y Jesús poco a poco o radicalmente ha ido sanando tu cuerpo. Si levantaste la mano mentalmente con alguna o varias, ojalá, de estas, ¿sabes qué? Tú eres una persona que ha estado experimentando el reino de Dios en su vida. Eres una persona que ha sido receptor del reino de Dios en su vida. El reino de Dios que todo lo transforma y hace todas las cosas nuevas. Es maravilloso pensar que somos ciudadanos del cielo, ¿no? Somos miembros del reino de Dios. Y si tú has recibido alguna de estas áreas en tu vida, si alguna de estas áreas en tu vida ha sido tocada, tú sientes que el Señor ha hecho, ha obrado, ¿sabes lo que nos dice la palabra? Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si tú has recibido algo que viene del Señor, es el momento de que tú puedas darlo por gracia. Mientras que suena la sirena, ¿podrían abrir un poquito para medio calor? Y se me están quedando dormidos varios. Así que ahí estamos. Para que no se me duerma la audiencia. Excelente.
sido llamados a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Cómo podemos? ¿Alguien sabe cómo nosotros podemos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido? ¿A alguien se le ocurre? Preocupándome por el próximo. Ya, sí. Escuchando, animando, exhortando. Transmitirle todo lo que yo he vivido, ¿Ya? porque ahí ya queda más claro. Tal cual. Súper bien. ¿A alguien más se le ocurre cómo podemos dar por gracia lo que de gracia hemos recibido? Dándole gracias a Dios todos los días. Ya, sí. Levantarse, alimento, todo lo que uno hace todos los días. Súper, sí, hay que ser muy agradecidos. Viniendo igual a la iglesia. Viniendo a la iglesia. Y agradecerle a Dios todos los días. Eso, te agradeciendo, excelente. Bueno, todo lo que han dicho está bien, es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y finalmente, lo que se trata, y al punto al que quiero llegar, leímos recién lo que significaba el reino, ¿cierto? Recién les hice preguntas de cosas que significan que el reino de Dios está obrando en tu vida. ¿Y cómo ya damos de gracia? Entendiendo que el mismo reino que Jesús declaró que Él había venido a cumplir, entendiendo que ahora tú tienes la misma autoridad que tuvo Jesús para hacer todas las obras del reino. Tú eres un depositario, partiendo, porque la declaración de Lucas nos decía, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. ¿Sabes qué? En 1 de Juan 2:20 dice que ahora el Espíritu de Dios está sobre ti. Y lo dice, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Y todos ustedes conocen la verdad. El Santo, el Padre te ha dado su Espíritu. El Espíritu de Dios mora en ti. Y mora en ti y mora en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y nos ha ungido, al igual que ungido a Jesús. Tú has sido ungido por su presencia. Por lo tanto, si el Espíritu de Dios nos ha ungido, eso significa, en términos concretos, que tú tienes autoridad para dar las buenas nuevas a los pobres. Tú tienes autoridad, porque todo lo que sale de tu boca tiene unción que viene del Señor. Todo lo que sale de tu boca es respaldado por Dios cuando es su palabra. Por ende, tú tienes lo que la persona, los pobres de espíritu, estamos hablando pobres económicamente, aunque también, pero estamos hablando de personas que están vacías, que tienen una necesidad del Señor. Tú tienes la palabra con autoridad para que esas personas puedan llegar a Jesús. Significa también que tú portas la presencia de Dios que puede ayudar a que personas sean restauradas. ¿Se acuerdan que hablaba de los quebrantados de corazón? No es que tú los vas a sanar, es que tú eres un colaborador para que el Espíritu Santo sane a las personas. Tú tienes eso. Significa que tú tienes la autoridad para ayudar a las personas a que sean liberadas de sus opresiones y cautiverios. ¿Se acuerdan cuando hicimos el módulo de Vivir el Reino a los que pudieron participar? Que tuvimos un día donde hablamos de las opresiones, las cautividades y experimentamos ese proceso que no tiene que ver con personas raras ni brujos necesariamente, sino que en nuestras propias vidas traemos a veces influencias espirituales porque hemos abierto puertas. Bueno, tú eres un portador para que personas sean liberadas. Eso dice la palabra. Tienes la autoridad en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús las tinieblas huyen. Significa que también tienes autoridad y poder para declarar sanidad sobre la vida de las personas. Por eso que nosotros parecemos medio loros de repente orando por sanidad, ¿ya? Porque el Señor nos ha mandado a que oremos por sanidad por las personas. No siempre sanan, ¿ya? Porque no depende de nosotros. No es que nosotros seamos magos o brujos. Nosotros simplemente estamos haciendo lo que la palabra dice y el Señor se encarga del resto, como en todas las cosas, porque es su sanidad. Este es el tesoro que tú, querida vasija de barro, portas el mayor tesoro, el reino de Dios en tu vida. Estás lleno de él y no importa cómo tú te sientas, porque a veces creo que luchamos por cómo yo me siento. No, es que yo no me siento que yo sea así.
no, es que yo creo que aquí no, pues es para otros, pero para mí no, porque yo soy muy pecador, porque yo no oro tanto, porque yo no esto, yo no lo otro. ¿Sabes qué? La palabra dice que para los hijos de Dios ya portan esto, ya han sido llamados. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón, ya portas los tesoros del reino. Aun cuando no los veas, no significa que no estén ahí. Ya los portas. Y ¿sabes qué? El mayor tesoro surge de lo que nos compartió Santi la semana pasada. Ser transformados a la imagen de Jesús. Santi nos mencionó el versículo que está en 2 Corintios 3:18, que lo voy a leer. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El mayor tesoro que tú puedes tener como un hijo de Dios es ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Esto te suena, te relaja o te suena tipo, uy, tremenda responsabilidad? Suena como, no sé, uno dice la gloria del Señor y se imagina como una nube, así una cosa, pero así con truenos, relámpagos. Y bueno, sí, en el Antiguo Testamento se presentaba la gloria del Señor de esa manera, pero ¿sabes qué? Hay una manera más sutil y tú eres un portador de esa gloria. Y para esto la gloria, ¿qué es lo que es? En Éxodo 33 nos da una definición maravillosa de lo que es la gloria del Señor. Y está en Éxodo 33, 18, 19, nos habla de que Moisés estaba en una permanente comunión con Dios. ¿Ya? Moisés tenía una relación espectacular. De hecho, la palabra nos habla de que era amigo de Dios, que le había visto. Y en un momento, Moisés está hablando con el Señor. Y Moisés le dice, si tú no vas con nosotros, mejor no vamos. Moisés tenía tanta intimidad con el Señor. Y le dice, si tú no vas con nosotros, mejor no quiero ir. Y Dios le dice, en el versículo 17, el Señor le contestó a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Entonces aquí viene la pregunta patuda de Moisés. Le dice, Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. En la Reina Valera dice, te suplico que me muestres tu gloria. ¡Wow! Uno se imaginaría qué iba a pasar en ese momento. ¿Y qué le responde el Señor? Versículo 19 dice, el Señor respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre Yahvé, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Moisés le estaba pidiendo, muéstrame tu gloria. Nosotros somos un reflejo de esa gloria. Le está diciendo, muéstrame tu gloria. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Ok, haré pasar todo mi bien y mi bondad delante de ti. ¿Sabes lo que es la gloria del Señor? Es conocer su bondad. Esa es la gloria del Señor. Nosotros cuando decimos que nuestro mayor tesoro es ver su gloria y reflejar su gloria, es que nuestro mayor tesoro es conocer su bondad, experimentarla y es reflejar su bondad a quienes no conocen al Señor. Ese es nuestro mayor tesoro. No tienes que hacer grandes esfuerzos, es que tu vida refleje lo bueno que es Dios, porque Dios es bueno. Y yo te quiero invitar ahora a que medites 2 segundos, momentos en que tú has dicho, wow, Dios es bueno. Recuerda en tu mente, obliga a tu alma a recordar. Olvidamos tan fácil, siempre nos acordamos de lo malo. Pero yo te invito ahora a que tomes un minuto, recuerda cuántas veces el Señor ha sido bueno contigo, cuántas veces estuvo ahí cuando lo necesitaste, cuántas veces respondió oraciones, cuántas veces abrió puertas que parecían cerradas, cuántas veces te demostró su amor. Recuerda lo bueno que es Él. Yo te pido que no te desconcentres. El Señor es bueno. Él es bueno, recuerda en tu corazón lo bueno que es Él, porque Él es bueno, y ese es nuestro mayor tesoro, saber que Él es bueno, conocer y probar, dice la palabra en un salmo, prueban y vean que el Señor es bueno, Él es bueno, ese es tu mayor tesoro. Y eso es lo que nos está diciendo, nosotros hemos sido llamados a reflejar la bondad del Señor, a reflejar su bondad. ¿Sabes que en Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo es quien convencerá de pecado, justicia y juicio? No es nuestra misión decir a las personas que son pecadoras. Cuando hablamos de traer el reino, no es que me tengo que parar en la calle a gritar a la gente, pecador, arrepiéntate.
No es nuestro pecado, o sea, no es nuestra misión, porque es el Espíritu Santo el que convence. Nuestra misión es mostrar la bondad del Señor. Nuestra misión es hacer las obras del reino. Esa es tu misión, es llevar el amor de Jesús a las personas. Y es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Justicia en cuanto Jesús es nuestra justicia. Y juicio, cuando Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Jesús es bueno y nuestra misión, cuando hablamos de nuestra visión, dice el Rey, establecer el reino de Dios, es que las personas puedan ver a través de tu vida, a través de tu vida, a través de la vida de cada uno de nosotros, cuán bueno es el Señor. Y las obras del reino vendrán por añadidura, los milagros van a venir, pero por añadidura en la medida en que conocemos lo bueno que es el Señor. En nuestra visión dice establecer juntos el reino de Dios en Coyhaique y en cada rincón de la Patagonia. Dios no solo nos ha hecho o nos ha dado algo, Dios no solo nos ha hecho, ay, bonito, te libero, lindo, te doy salvación. No solo nos ha hecho algo, ya no es como, gracias por favor concedido, no es suficiente con eso, sino que el Señor nos ha dado una responsabilidad dentro de su reino. Y dice en Apocalipsis 5, no sé si lo tengo, no, dice en Apocalipsis 5, del 9 al 10, Apocalipsis 5, del 9 al 10. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Sabes qué? Aquí nos está diciendo que cuando estemos en el cielo nos hará reyes y sacerdotes. Está diciendo que el pueblo de Dios, que somos nosotros, su iglesia, la tierra, y cada iglesia en esta tierra ha sido constituida como reyes y sacerdotes para reinar sobre esta tierra. Tú tienes podríamos decir que en el fondo eres como un embajador del Señor. Tú eres un embajador de Dios. Somos reyes y sacerdotes, administradores de su reino, somos reyes, y ministradores de su presencia. Por eso es tan importante el tiempo de adoración. Porque cuando nosotros adoramos, estamos cumpliendo con esa parte, ministrar la presencia del Señor. ¿Sabes qué? La adoración, bueno, no es el punto de esta predicación, pero el Señor no quiere nada de ti, sino lo que más quiere es tu corazón. No quiere tus obras, Él quiere tu corazón. Y Él quiere, y nosotros cuando le adoramos, estamos cumpliendo el objetivo máximo de nuestra vida, que es adorar al Rey de Reyes. Es demostrar nuestro amor. Dios no necesita nuestra adoración. No es como hoy, se sienta ahí, se echa viento mientras la gente lo adora. Dios no necesita su adoración, Él no deja de ser Dios si tú lo adoras o no lo adoras. La adoración nos transforma a nosotros. Porque cuando nosotros adoramos, somos transformados. Así que yo te quiero animar a que cada vez que tú pises esta iglesia los días domingos, tú abras tu boca. Y si no te sabes la canción, levanta tus propias palabras. Porque somos reyes y sacerdotes. Y nosotros ministramos la presencia de Dios. Tenemos un estatus real en el reino. Tenemos un lugar privilegiado en el reino de Dios. Y sabes que yo sé que quizás, yo sí percibo que hay muchos que se están preguntando, ya suena súper lindo, pero eso es como que no es para mí. Es como, ¿sabes qué? Quiero decirte que no importa si tú conoces al Señor hace 1000 años, lo conoces ayer, te encontraste con Él. Si quizás tienes una vida de oración ahí que está como media desinflada, o quizás tienes una tremenda vida de oración, tú no dejas de ser un portador del reino de Dios por eso. Porque el reino está en ti. Está en ti. Y te puedo decir que te estás perdiendo la plenitud más gloriosa que el Señor quiere entregarte. Somos reyes y sacerdotes, administradores. Y en Lucas 22, el otro día estaba leyendo el momento de la Santa Cena que le llamamos nosotros cuando Jesús, o la última cena. Y después de eso empiezan a tener una discusión los discípulos por quién era el mayor de ellos. ¿Ya? Un clásico. No, que yo me voy a sentar aquí, que me voy a sentar allá. Dios mío, Señor, lo que no hemos cambiado mucho en las generaciones. Y lo que está diciendo, y lo que termina diciendo, en una parte cuando Jesús les dice, el que quiera ser mayor de ustedes, tendrá que ser el menor. Tendrá que servir a los demás. Y después de darles esa lección de humildad, viene este versículo que dice, así como mi Padre me concedió un reino
yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino, y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Hay una versión en inglés que se llama The Message, que dice algo así como esto: ahora les confiero la autoridad real que mi Padre me confirió, para que puedan comer y beber a mi mesa en mi reino, y ser fortalecidos al asumir responsabilidades ante las congregaciones del pueblo de Dios. La iglesia está llamada a administrar el reino de Dios en la tierra. ¿Ya? Eso es lo que nosotros nos han llamado. Específicamente, estamos llamados, como ¿se acuerdan cuando compartí sobre ser familia? ¿Alguien se acuerda cuando hablamos de, oh Padre nuestro? Que juntos estamos llamados a jalar el reino de Dios, que tu reino venga pronto. Clamamos para que el reino de Dios sea establecido en medio nuestro. Tenemos que hacerlo juntos porque ese es el diseño. Podemos vivir momentos del reino de Dios, pero juntos hacemos que el reino de Dios se quede en medio nuestro. Estamos llamados a establecer el reino de Dios porque el Espíritu Santo que habita en nosotros nos habilita para eso. Juntos somos administradores, tenemos una autoridad real que viene del Señor. Y no importa cómo tú te sientas, no importa si te sientes poca cosa, si te sientes increíble, si te sientes el mejor hijo o el peor hijo. Tú estás llamado porque Jesús te llamó. Jesús te habilitó y Jesús te aprobó para su reino. No depende de tus esfuerzos o de lo que tú hagas. Juntos, como familia, tenemos que clamar para que el reino sea instaurado en Coyhaique. En Coyhaique. ¿Sabes qué? No podemos quedarnos encerrados en 4 paredes disfrutando del reino y no abrirlo, porque el reino nunca fue hecho para estar encerrado en una casa. El reino de Dios está diseñado para alcanzar a las personas con el amor del cielo. Y finalmente, la última parte de nuestra visión dice que el reino de Dios no solo venga a Coyhaique, sino que se establezca en cada rincón de la Patagonia. ¿Sabes que esto, vamos a admitirlo ahora, no es una idea muy original? Es súper bíblico el hecho de que el reino de Dios venga no solo en un lugar, sino que se expanda. Y lo podemos ver en Hechos 1:8. Bueno, aparte de que Jesús en Mateo 28 dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, etc. Pero en Hechos 1:8 Jesús estaba diciéndole, les voy a dejar al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, entonces hay una tarea para ustedes. Y en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Sabes qué es lo que Jesús le estaba diciendo? Es como que Jesús nos dice a nosotros, serán mis testigos en Coyhaique, si vamos hacia el norte, en Puerto Aysén, y hasta en Puyuhuapi y hasta cada rincón de la Patagonia. Bueno, si vamos para el sur, serán mis testigos en Balmaceda, en Tortel y hasta cada rincón de la Patagonia. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. No es algo tan original, está en la palabra, pero el Señor nos ha llamado para que cumplamos esta misión. Estamos llamados a establecer el reino de Dios en cada rincón de la Patagonia porque es el mandato de Jesús. No es porque se nos ocurrió a nosotros, porque nos encontramos los más bacanes. Es el mandato de Jesús. Él ama a las personas. ¿Sabes que Jesús ama a las personas que te rodean? Jesús ama a las personas que están alrededor tuyo. Y Él quiere presentarse a ellas. No sé si tienes a alguien en tu corazón. Tengo la sensación que sí, que al tiro vinieron personas a su mente que ustedes quisieran que conocieran a Jesús. Y sabes que tú eres el portador del reino. No es magia. Tú estás llamado a mostrar el amor de Jesús. A mostrar cuán bueno es Él. Ese es tu llamado. Jesús nos está invitando a que mostremos y reflejemos la bondad del Señor. Y es por eso que volvemos al punto inicial, la importancia de ser transformado y tener una mente ensanchada. Porque cuando tenemos una mente que está ensanchada en el reino, que comprende el reino, que entiende que para Jesús no hay nada imposible, una mente que está transformada conforme a la naturaleza de Dios, llegar a toda la Patagonia no parece una locura. No es imposible.
Pero necesitamos que nuestra mente sea transformada por el Espíritu Santo para entender que somos juntos quienes alcanzamos a las personas a través del mensaje de Jesús. Me gustaría esta mañana, le estaba preguntando al Señor cómo terminar esta predicación. ¿Y sabes qué quiero? Siento que para muchos como que no entienden o como que es muy lejana esta idea del reino de Dios. Y vamos a poner en una canción y yo te quiero invitar ahora a que esperes. Con tus ojos cerrados, esperemos, invitemos al Señor a que venga a este lugar. No te pongas nervioso, no pienses lo que tienes que hacer, no dejes que tu mente se vaya a cualquier lado. Toma control sobre tu mente. Toma control sobre tu mente. Y vamos a invitar ahora al Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Fija tus pensamientos en Jesús.